Hola, hola amigos, bienvenidos al canal un día más. El día de hoy voy a estar pintando en un lienzo de 8 por 10 pulgadas. Es un lienzo pequeño y voy a estar haciendo primeramente lo que es el boceto en una hoja blanca cualquiera. Y posteriormente voy a transferir este boceto sobre el lienzo. Y esto lo voy a lograr con un lápiz. Con el lápiz voy a tallar por la parte de detrás, todo por detrás, para poderlo transferir y que me quede exacto. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si hago el boceto directamente sobre el lienzo, si me equivoco o si tengo algún error, ahí va a quedar marcado, ya que el lienzo es un poquito poroso. Entonces al momento de usar el borrador puede que se queden ahí restos y a veces no me gusta de alguna manera trabajar de esa manera. Entonces prefiero hacerlo en una hoja blanca, ya si me equivoco, si la transferencia si el boceto no queda tan bien, lo puedo eliminar, lo puedo borrar y posteriormente hacerlo hasta que me guste cómo queda. Ahora sí, ya teniendo esto, lo que hago es rayar por detrás, como les comenté, y una vez terminado de rayar por detrás completamente, ahora sí hago lo que es la transferencia hacia lo que es el lienzo. Y esta forma a mí me funciona, se me hace práctica, ya se las he comentado en otros videos. Es la que a mí me funciona y me gusta. Ahora, traigo mis uñas bien sucias. Bueno, no sucias, las traigo con mucho esmalte porque Margot, mi niña, me las pinta todas las noches. Le encanta pintarme las uñas y yo me dejo porque se siente bien y porque es un recuerdo que me voy a llevar, no sé, siempre, ¿no? Me encanta. Y pues bueno, ahorita estoy haciendo lo que es la transferencia y ahorita vamos a continuar para transferirlo completamente sobre el lienzo. Me gusta mucho, fíjense, me gusta muchísimo trabajar desde casa. Me gusta muchísimo poder compartir con ustedes este trabajo que a mí me funciona y que me gusta muchísimo. De repente veo personas en redes sociales que trabajan fuera de casa, que se les complica estar con sus niños y yo me siento tan bendecida de poder estar con mis niños todo el tiempo y de disfrutarlos. Yo sé que en algún momento van a crecer y se van a ir y pues sí, van a hacer su vida. Entonces para mí disfrutar de ellos es algo tan gratificante, es algo tan bonito. Y pues nada, lo logro gracias a ustedes que ven mis videos, a todas las personas que comparten mi trabajo. Entonces sí, estoy muy agradecida. Ahora sí, llegó el momento de transferirlo. Vamos a pasarlo, delinearlo completamente con lápiz para posteriormente empezar a colocar las primeras capas de color. Vale. Una vez que tenga todo lo que es el boceto ya sobre el lienzo, ahora sí es momento de colocar las primeras capas de color. Y para trabajar con las primeras capas de color, a mí me gusta colocar una veladura. Muchos le llaman veladura, otras personas le llaman una aguada sobre el lienzo. A mí me gusta llamarlo veladura porque yo creo fielmente en que esta primera capa de color es como la esencia que le vas a dejar a tu cuadro. A mí me gusta utilizar diferentes tonalidades, son 3 las que más me gusta utilizar. Me gusta utilizar el ocre, si quiero que se lleguen a distinguir esas tonalidades amarillentas como del sol, como de un atardecer o como de un día. También me gusta utilizar el sombra tostada. El sombra tostada lo utilizo mucho si quiero que se vea más terroso, más de un exterior más seco, más neutral, en tonos neutrales. O también me gusta este que estoy utilizando, que es un sombra natural, si no me equivoco, que es como un color más rojizo y que le va muy bien para los colores que voy a estar utilizando del gatito, que el gato es amarillo y el fondo lo quiero verde. Entonces le va súper bien. Ahora voy a dejar secar esta primera capa en acrílico
y también voy a pintar lo que son los bordes del lienzo. A mí me gusta también trabajarlos y que se vean igual. No me gusta dejarlos para después o para el final, para el último. No me gusta. Me gusta que realmente desde un principio se vaya trabajando todo el cuadro. Entonces, una vez que está completamente seca esta capa, a mí me gusta ahora sí comenzar con lo que es el gato. El gato tiene tonalidades amarillos, en tonos ocre. Entonces voy colocando esas primeras capas de color. Una vez que termino de distinguir estas primeras capas de color, como lo que son los amarillos, y que al mismo tiempo yo voy haciendo lo que es la silueta del gatito, para no perderla, vaya, para que vaya quedando ya de una vez como definido, vaya. Entonces ahora sí, empiezo a pintar lo que son los ojos y la nariz. Voy pintando lo que son los ojitos, porque yo creo que cuando vamos pintando los ojos, vamos distinguiendo lo que es la nariz y demás, le vas dando forma y tu cerebro ya va diciendo, ok, ya vamos avanzando. Cuando no, mi cerebro es como de ¿qué estamos haciendo? Esto todavía no va tomando forma. Y ya saben, ¿no? Empieza como ese diálogo interno de que no va quedando como yo espero, de que no está quedando y no vamos a tiempo y así. Entonces me gusta que vaya obteniendo forma. Ya le puse las primeras capas de color, ahorita estoy trabajando sobre él y ya pinté lo que son las orejitas, vamos a continuar con todo lo demás. Aquí ya pinté lo que son los ojos, como se pueden dar cuenta ya va tomando forma. Y algo bien curioso que les quiero decir es que le pinté el collar en un color muy oscuro que puede parecer negro, pero realmente no es negro. El color que estoy utilizando es azul ultramar y le estoy poniendo café. Y de esta manera se hace un negro hecho, es un negro como realizado, ¿no? Y que realmente parece negro. O sea, yo lo veo a simple vista y digo, es negro. Pero no es un negro, es un azul muy, muy oscuro. Y me encantó, no saben, me gustó mucho cómo quedó el color, porque no es un negro súper intenso. Y me gustó mucho el color, la verdad. Inténtenlo en sus pinturas. Por eso es que muchas personas dicen que para pintar no ocupas realmente el negro si tienes azul y café. Entonces puedes hacer esa mezcla y da la tonalidad de que es negro. Ahora voy a trabajar lo que es el fondo. Para el fondo estoy utilizando un verde oscuro. Y estoy colocando de un lado un poco más claro y de otro lado más oscuro. De un lado más frío el tono y de otro lado más cálido. Y esto es para darle profundidad a lo que es el fondo, que no simplemente se quede como un fondo plano, literal plano, sino que tenga profundidad, que tenga luz, que también tenga sombra. Entonces es trabajar lo que es el fondo también. Esto lo aprendí mucho de un curso que tomé, y para que no quede el fondo súper plano y que tu pintura al final no se vea como una pegatina nada más sobre algo de un fondo plano, pues sí, tienes que trabajarle también lo que es las tonalidades en el fondo, lo que son la luz, lo que es la sombra, las tonalidades frías, las tonalidades calientes. Díganme si quieren un video exclusivo de eso y claro que se los hago y para que vayan aprendiendo sobre ello. A mí me gustó, me ha funcionado. Y también, ¿no? Si tienen a alguna amiga, amigo que le gusta pintar, dibujar, compártanles el canal para que nos pasemos tips, para que aprendamos juntos, ¿vale? A mí me funciona muy, muy bien. Y pues bueno, aquí les dejo un clip de Mara llorando, que ya quería que me la llevara a dormir. Y pues hasta aquí dejamos la pintura el día de hoy. Vamos a continuar mañana. Eso es lo que les dije en este corto. Y pues así la voy a dejar. A veces con una pintura me puedo llevar hasta 2 días. Cuando son pinturas pequeñas, hasta 2 días. Porque voy haciéndolo poco a poco, ¿no? Pero por ejemplo con esta pintura que está un poco más grande y que son varias personas, con esta me llevo a realizarlo 1 semana. Al final imprimir las fotografías para poderme dar una idea, una guía de cómo son los rostros realmente. Y pues ya lo terminé, yo ya lo di por terminado, pero estoy esperando unos días para ver si de lejos le alcanzo a ver como que puedo ir corrigiendo y demás.
Sí, siempre con el tiempo te das cuenta de que puedes hacer mejor y demás, entonces no la doy por terminada completamente. Ya es el segundo día y ahorita voy a empezar a hacer también lo que son los detalles, lo que es el pelaje, darle una segunda capa a lo que es el fondo, también darle más detalles a los ojos. O sea, vamos trabajando sobre lo que son detalles ya más pequeños y también por cubrir completamente lo que es el pelaje, que eso es bien importante ya para ir finalizando la obra, para irla terminando. Así vamos. Ahorita voy a enfocarme también en los pelitos, así como pelito por pelito, y también en lo que son los bigotes. Vamos a trabajar en lo que son los bigotes y también en ponerle el nombre a lo que es la plaquita del gatito, ya para darla por terminada. También coloco lo que son, terminar el pelaje, mi firma, y también le voy a colocar el barniz, aunque para colocarle el barniz ya no lo grabé, pero siempre entrego las pinturas con barniz para acrílico y me gusta colocarles el barniz porque entonces si se les llega a manchar de polvo, le llega a caer agua, le pueden tallar con un pañito, con un paño húmedo y se quita muy bien y no le pasa nada a la pintura. Y me gusta que se quede protegida y que las personas tengan esa confianza de que lo pueden limpiar y demás. Y sí, ahora pintamos los bigotitos y pues este fue el final de esta pintura que me pidieron esta semana. Díganme si les gusta, díganme si tienen alguna duda en los comentarios y con gusto se les respondo. Ahorita me gustaría bastante formar comunidad en YouTube. Es algo que me ha costado muchísimo, ¿saben por qué? No sé. Me ha costado formar comunidad y es que, no sé, se me hace que soy una persona muy introvertida, entonces de repente no contesto mucho en mensajes o tan pronto más bien. Trato siempre de contestar, pero a lo mejor no es a la velocidad que la gente quiere. Entonces, sí, déjenmelo en los comentarios y vamos conociéndonos mejor. Y pues nada, bye amigos. Les mando un abrazo bien fuerte. Pásenla bonito y pues nada, bye.